Continuando, acabamos de ver de que lo mínimo que debería contener el ciclo de las adquisiciones es que debemos de planificar cuáles son nuestras necesidades de compra, hacer todo el tema de gestión de compra, procedimientos, proveedores, criterios para seleccionarlos, adjudicarlos. Una vez los adjudicamos, qué tipo de contrato vamos a realizar con ellos, dar un seguimiento para aquellos contratos mediano a largo plazo y por último pues hacer liquidación o cierre de esas compras. Cuando hablamos de planificar la gestión de las adquisiciones, es determinar qué bienes y servicios deberán adquirirse fuera de la organización y cuáles podrán ser provistos internamente por el equipo del proyecto. Se analiza cuál es el tipo de contrato más conveniente para cada caso en particular y se prepara toda la documentación necesaria para realizar los pedidos de propuestas. En pocas palabras, qué vamos a comprar, cuándo lo vamos a comprar y cómo lo vamos a comprar. Veamos. Existen muchos tipos de contratos que se pueden usar para adquirir bienes y servicios de un proyecto. El gerente de adquisiciones va a seleccionar el tipo de contrato basándose en las siguientes consideraciones: qué es lo que vamos a adquirir, si es un producto, es un servicio, cuál es el nivel de esfuerzo y capacidad que el comprador pueda dedicar para gestionar al proveedor, si el proveedor quiere ofrecer incentivos al cliente, X cliente, el mercado o la economía, así como las normas de la industria para el tipo de contrato que se utiliza. Existen tres tipos de contratos. Y estos son precio fijo, tiempo y materiales y costos reembolsables. Veamos, aquí es donde debemos de prestar mucha atención, porque puede resultar hasta complejo, algunos tipos de contratos. Vamos a ir desarrollándolos uno a uno para tratarlo de hacer un poco más digerible. Veamos, perdón, voy a apagar el teléfono. Permítanme. Veamos. Hablamos que son tres tipos de contratos: precio fijo, tiempo y materiales, casos reembolsables. En el precio fijo tenemos los contratos: precio fijo cerrado, precio fijo más ahorros con incentivos, precio fijo más honorarios por incumplimiento de objetivos y precio fijo con ajustes económicos de precios. Tenemos también el de costos reembolsables, que aquí tenemos costos más honorarios fijos, costo más honorarios con incentivos y costo más honorarios por cumplimiento de objetivos. En la primera categoría, que son los contratos de precio fijo, esta categoría de contrato implica establecer un precio total fijo para un producto, servicio o resultado definido que se va a suministrar. Es decir, como su nombre lo indica, el precio es fijo, es decir, que no puede variar o no varía. Y quizás este es el tipo de contrato quizás más familiarizado estamos. Y yo cuando vi esto por primera vez, hace ya un par de años, hay muchos contratos que inclusive no se manejan en el país, pero estos tipos de contratos son los que menciona el PMBOK. Estos contratos de precio fijo deben utilizarse cuando los requisitos están bien definidos y no se prevén cambios significativos en el alcance. Además, cuando hay suficiente competencia para determinar un precio fijo justo y razonable antes que el trabajo de inicio. Es decir, que tenemos claridad sobre lo que queremos, tenemos claridad en cuál es el alcance, cuáles son los entregables, cuáles son los objetivos de mi proyecto. Entonces, por lo tanto, puedo decir, ok, me voy por un contrato de precio fijo. Pero aquí hay que comentar algo, que si los costos son mayores a las cantidades acordadas, es decir, vamos a suponer, por ahí he visto varios proyectos
Voy a pensar en uno que están mencionando que van a hacer una, van a edificar estacionamientos a la universidad y vamos a suponer que es un edificio para estacionamiento de 4 niveles, el cual puede costar 3.5 millones. Entonces el precio fijo para ese contrato es de 3.5 millones. Entonces, si los costos son mayores a la cantidad acordada, es decir, si los costos, si al final el proyecto cuesta 3.8 millones y la cantidad acordada es 3.5, el proveedor debe asumir los costos adicionales. Por lo tanto, el comprador tiene el menor riesgo de costos y con lo que estamos mencionando, el proveedor básicamente perdería pues en este negocio. El proveedor se preocupa más por el enunciado del trabajo de las adquisiciones en un contrato de precio fijo, es decir que el proveedor debe tener mucho cuidado sobre el contrato que va a firmar, que esté bien definido cuál es el alcance, cuáles son las actividades, cuáles son los materiales que se van a llevar, cuáles son los entregables, cuáles son los objetivos que se deben de cumplir. Este tipo de contrato, como bien dice acá, es de alto riesgo para el proveedor y de poco o mínimo riesgo para el comprador. Eh, Muchas compañías no tienen conocimiento sobre los contratos. A menudo le piden al proveedor que les proporcione un precio fijo, incluso cuando el alcance del trabajo está incompleto. Pero pensemos un minuto sobre las consecuencias de pedirle al proveedor que establezca el precio en un contrato de precio fijo. Por un lado, se está forzando al proveedor a aceptar un nivel alto de riesgo, es decir, si yo, en este caso, soy la UMA y ustedes, la empresa que va a construir el edificio de estacionamientos para los estudiantes, yo como UMA estoy forzándolos a ustedes como proveedores a que acepten cierto nivel de riesgo. Pero en este caso que estamos mencionando, que le pedimos al proveedor que proporcione el precio fijo, también el proveedor necesita agregar una cantidad grande de reservas a su precio. Es decir, que como estamos claros que aquí tengo mucho riesgo, yo puedo incrementar el precio para cubrir ese alto riesgo que tengo y por lo consiguiente el cliente pagará más de lo que quizás pagaría de otra manera. El proveedor puede intentar incrementar también las ganancias más fácilmente al acortar el alcance o alegar que el trabajo que quiere el comprador está fuera del contrato y por consiguiente requiere un cambio. Por significar este tipo de contrato de alto riesgo para el proveedor perfectamente puede ir al tema contractual y buscar detalles o vacíos que tenga el contrato para poder decir eso no estaba en el alcance, estas actividades no estaban contempladas, este material con estas especificaciones no estaba determinado y de esa manera poder, digamos, abaratar el proyecto, pero eso a la larga puede traer consecuencias con la calidad del mismo. Si se utiliza un contrato de precio fijo cuando no debería usarse, y el proveedor se da cuenta de que no son capaces de obtener ninguna ganancia en el proyecto, existe el riesgo, lo que les mencionaba, de que el proveedor intente sacar del proyecto a sus mejores empleados, así como recortar el trabajo que se menciona específicamente en el contrato, o recortar el trabajo que no se menciona en el contrato, pero que es necesario, así como disminuir la calidad. Es decir, que rara vez vamos a ver que un proveedor se va a dar cuenta que no va a ganar hasta el final, se va a dar cuenta cuando esté iniciando el proyecto o cuando vaya a la mitad. Y cuando vaya a la mitad va a decir que hay necesidad de modificar el contrato, va a dar sus argumentos, pero entonces ahí viene el cliente y dice, no, ya es un contrato de precio fijo, usted lo debe de cumplir. El proveedor dice, no le voy a cumplir, o si le cumplo, lo que hace es bajar la calidad, hacer una cantidad de ahorros, se va a ver cuáles son los vacíos del contrato, y al final, pues, el proyecto resulta un desastre en donde yo le voy a decir, miren, realmente no cuesta 3.5 millones, a mí me está saliendo en 5 millones y hay conflictos y esto puede ir hasta los juzgados o allá un tema legal y el proyecto se detuvo y
Les voy a dar algunos ejemplos cuando estemos en las preguntas y respuestas, algunos ejemplos de proyectos que están en esa situación en estos momentos a nivel de país. Por otro lado, también tenemos los contratos de precio fijo más honorarios con incentivos. En un contrato de precio fijo más honorarios con incentivos, las ganancias se pueden ajustar con base al cumplimiento de criterios de desempeño específicos, es decir, debo definir cuáles son esos criterios de desempeño por los cuales yo le voy a dar un incentivo a mi proveedor, es decir, un incentivo es algo adicional al precio fijo que he definido. En el ejemplo que traigo del edificio para estacionamiento, el precio fijo 3.5 millones más, me van a pagar 3.5 millones más algún honorario con incentivos que va a ser bajo ciertos criterios de desempeño. Esos criterios pueden ser, por ejemplo, completar el trabajo más rápido, con menor costo o mayor calidad. El precio final se calcula mediante una fórmula basada en la relación de los costos negociados finales con los costos objetivos totales. Veamos un ejemplo. Yo tengo un contrato de $1.100.000 para cada mes. Mi contrato de precio fijo es de $1.100.000. Pero por cada mes que el proyecto termine anticipadamente, se le paga al proveedor un adicional de $10.000. Ese es el criterio. El criterio es, si termina anticipadamente, le vamos a dar $10.000. Claro, esto debe definirse, por ejemplo, cuando ya tengamos definido cuál es el alcance, los entregables, el cronograma. El proveedor me puede decir, el proyecto yo se lo hago en 18 meses, yo le digo 18 meses es mucho, yo quiero que me lo dé en 13 meses, y le digo, ok, y si usted me lo da anticipadamente por cada, por cada mes que transcurra el proyecto, anticipe las actividades programadas, yo le voy a pagar $10.000 adicionales. Eso es un contrato de precios fijos más honorarios con incentivos. Por otro lado, tenemos contratos de precio fijo más honorarios por cumplimiento de objetivo, muy similar al anterior. En este caso, el comprador o el cliente paga un precio fijo más una cantidad por cumplimiento de objetivos, que podría ser similar a un bono, que se basa en el desempeño. Esto es muy similar al contrato anterior, excepto que la posible cantidad total por cumplimiento de objetivos se determina con antelación y se reparte basándose en el desempeño. Veamos un ejemplo. El comprador puede decir que hay un máximo disponible de honorarios por cumplimiento de objetivos de 50.000, es decir, es lo que yo tengo disponible por el tema de incentivos por cumplimiento de objetivos. Y este será repartido a la proporción de $5.000 por cada mes que la producción supere cierta cantidad. Este es un tipo de contrato con incentivo. En muchos casos el honorario pagado se juzga de manera subjetiva, por lo tanto, los procedimientos deben establecerse con anticipación para otorgar el honorario, y se debe establecer un consejo, es decir, un comité, para ayudar a tomar las decisiones de manera justa. Veamos otro ejemplo. En el contrato de precio fijo más honorarios por cumplimiento de objetivos. El contrato es de $1.100.000, pero por cada mes que el desempeño sea superior al nivel planificado por más del 15%, se retribuye al proveedor con un adicional de $5.000 con una retribución máxima de $70.000. ¿Qué quiere decir esto? Mi precio fijo es de $1.100.000, pero si logramos los objetivos, yo le puedo dar hasta un máximo de retribución de $70.000. Ahora bien, tenemos el contrato de precio fijo con ajuste económico de precio. Ojo, solo leamos el tipo de contrato para darle como el sentido común. Precio fijo dice que no varía, pero me está diciendo que puede haber un ajuste económico al precio, es decir, precio fijo que puede ser ajustado.
Veamos, si hay incertidumbres, recuerdan ustedes que es incertidumbre, riesgo. Si hay incertidumbres sobre las condiciones económicas futuras, y claro que las hay, es decir, ¿quién puede tener certeza que el valor de los materiales este día va a ser el mismo valor que tengan dentro de 2, 3 o 4 años? Nadie puede tener certeza. ¿Qué es eso? Incertidumbre, eso es riesgo. Entonces, si hay esta incertidumbre sobre las condiciones económicas futuras para contratos existentes para un periodo de varios años, un comprador, o sea, un cliente puede elegir un contrato de precio fijo con ajuste económico de precio. Es decir, que los costos futuros de suministros y equipo que quizás se le pida al proveedor que proporcione bajo contrato pueden no ser previsibles. Yo no sé cuánto va a costar los materiales en el futuro. A un tipo de contrato similar a este se le denomina también como precio fijo con posible redeterminación de precios. Por ejemplo, nadie me puede garantizar que lo que cuesta hoy en día, una manera de ejemplo, una bolsa de cemento puede costar $7 dentro de un año. Nadie puede tener la certidumbre que esa bolsa va a costar $7. No sabemos qué es lo que va a pasar en el mundo. El contexto mundial cambia día con día. ¿Y qué tal si para el siguiente año esa bolsa en lugar de costarme 7 me cueste $12? Me va a afectar grandemente mis ganancias. A eso nos referimos que es un precio fijo, pero con ajuste económico. Entonces debo establecer criterios. Veamos un ejemplo. El contrato es de $1.100.000, pero se permitirá un incremento al precio, es decir, al 1.100.000, al precio en el segundo año, basado en el informe del índice de precios del consumidor de Estados Unidos del primer año. Es decir, que de acuerdo a los precios de mis insumos, yo puedo hacer un ajuste al precio original. Veamos otro. Siempre contrato de $1.100.000, precio fijo, pero se permitirá un incremento de precios durante el segundo año para responder a los incrementos de los costos de materiales específicos. Eso es el contrato de precio fijo con ajuste económico en el precio. Y veamos la orden de compra. La orden de compra, pues, es el tipo más simple de contrato de precio fijo y quizás el que más conocemos. Este tipo de contrato normalmente es unilateral, es decir, firmado por una parte. Los que hemos visto son bilaterales. En lugar de bilaterales, que pues son firmados por ambas partes, la mayoría de los otros tipos de contratos que hemos visto. Normalmente la orden de compra se utiliza para la adquisición de artículos simples. Las órdenes de compra se vuelven contratos cuando son aceptadas por el desempeño, es decir, esto es para ciertas particularidades del proyecto. Por ejemplo, cuando el equipo es enviado por el proveedor, una orden de compra se vuelve unilateral. A pesar de que las órdenes de compra unilaterales son más comunes, algunas compañías necesitarán de la firma del proveedor en una compra antes de que el comprador considere oficial la orden de compra, pero esto ya es una política particular de cada organización. En este caso, la firma es la que da la aceptación necesaria para hacer un contrato. Bien, hemos visto hasta aquí los contratos de precio fijo. Yo sé que ahorita puede sonar algo complicado, sé que es algo complejo todo el tema de las adquisiciones, pero quisiera que por favor aclaren sus dudas, así que entramos a un espacio de preguntas y respuestas.